Los dos se miraron a los ojos. Un viento helado, pero helado en serio, los asaltó del lado este. Todo transcurrió en segundos. Uno no conocía al otro, el otro al primero tampoco, y una misma escarcha barrosa bajo las botas de ambos. Tendrían casi la misma edad, lo pensó tiempo después el que quedó vivo. A muchos kilómetros de distancia, dos madres desgranan un rosario por cada uno de ellos. Uno disparó al otro, y la fría escarcha y el barro se mezclaron con sangre, y el que cayó murió como un condenado, el otro vivió como un condenado. Ambos odiaban a quienes los mandaron y sobre todo, pero sobre todo ambos querían estas gélidas tierras. Las Islas Malvinas están ubicadas en el mar Argentino y poseen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados. Se componen de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, separadas por el estrecho de San Carlos y aproximadamente 200 islotes más pequeños. Las islas están a tan solo 650 kilómetros de la costa continental de Argentina y Reino Unido pretende un territorio que está a 14.000 kilómetros de distancia. De gran importancia geoestratégica, histórica y actual por su ubicación próxima al estrecho de Magallanes, su consecuente paso al Océano Pacífico y su cercanía a la Antártida. Cuando hablamos del conflicto de Malvinas, no es solo el archipiélago Malvinas, sino que también están siendo usurpados los territorios de las Georgias, las Sandwich y los espacios marítimos e insulares circundantes. Las islas se encuentran en una proyección de la plataforma continental argentina y se caracterizan por contar con planicies y sierras bajas por la gran erosión eólica. Las costas son sinuosas y escabrosas por el ascenso y descenso del mar, y geológicamente conformaban una microplaca que se trasladó desde el oriente de África hasta la posición actual en el marco del extinto continente llamado Gondwana y su derivación. El clima es templado frío y netamente oceánico. Además, cuenta con vientos intempestuosos y fríos, lloviznas, granizo, nieve y escarcha. La corriente de Malvinas influye sobre el clima ya que es una corriente oceánica que transporta aguas frías subantárticas desplazándose de sur a norte y rodea las islas. La flora y fauna se divide en dos ámbitos, las áreas costeras y marítimas y las áreas tierra adentro. En las áreas costeras y marítimas encontramos leones, elefantes marinos, focas, moluscos, krill y gran variedad de peces. Y además se destaca el pingüino de penacho amarillo como característico. El ámbito tierra adentro configura una estepa como bioma, con pastos duros y vegetación achaparrada por los incesantes vientos, también líquenes y musgos, y además turberas que se usan como combustible. Característicos son el pasto tuzoc y la verónica. Por la introducción de la ganadería ovina se depredó al típico zorro malvinero. Formaron parte de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron al Nuevo Mundo poco después de 1492. Américo Vespucio las avistó en 1501.
Se produjo en 1520 el descubrimiento de las Islas Malvinas por parte de la expedición de Magallanes y se registraron en la cartografía europea. Se produce la posesión del archipiélago para España en 1540 por Francisco de Ribera. El Reino Unido sostiene que el inglés Davis hizo una descripción de las islas en 1592, pero era sabido que Davis copiaba tal cual los cuadernos de bitácora de otros navegantes. En 1598 se produjo el desembarco del neerlandés Sebald de West, pero Países Bajos no hizo ninguna toma de posesión. Fue el primer avistaje de las islas fehacientemente acreditado por la cartografía. Jacob Lemaire confirmó su existencia en 1616. En 1763 se produce el primer asentamiento por parte de Francia, fundando el Puerto Luis y dando origen a su nombre, Îles Malouines, luego castellanizado a Islas Malvinas. La Corte española reclamó a Francia, quien reconoció la ilegalidad del establecimiento. Quedaron unos 40 colonos franceses que pasaron a depender administrativamente de Buenos Aires. Se dio también el Tratado Americano de 1670, suscrito entre Inglaterra y España, donde se reconoce a esta última la posesión de las islas. También ratificada por la Paz de Utrecht en 1713, donde Inglaterra reconocía dicha posesión. A mediados del 1700 comenzaron a ser objeto de interés por parte de Gran Bretaña y Francia. En 1765, John Byron estableció una base temporaria a la que denominó Port Egmont. Esto produce un reclamo de España y tras un acuerdo, Gran Bretaña reconoce la posesión por parte de precisamente España. De 1774 a 1833, los ingleses no pisan las islas. España, desde Puerto Soledad, ejerció la administración absoluta e ininterrumpida del archipiélago como dependencia del Virreinato del Río de la Plata hasta 1810. Se da entonces el derecho de usucapión que declara la continuidad de una ocupación, en este caso a España, con presencia en las islas hasta 1811. Ese año se produce el despoblamiento español y luego fueron esporádicamente visitadas por balleneros y foqueros. En 1816, ya Argentina como país independiente asume la soberanía de las islas como legado de la corona española. Luego, en 1820, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata tomó posesión formal, no generando protestas por parte de Gran Bretaña. Se empezó a organizar el espacio con un gobernador, negocios y granjas. Incluso en 1830 nacieron las primeras personas en las islas y se prohibió la caza de focas. De 1820 a 1833 hubo una presencia ininterrumpida de la Argentina en las islas. En 1825 Reino Unido reconoce al Estado argentino junto con sus territorios. En 1831 se crea por parte de Buenos Aires la Comandancia Política y Militar de Malvinas. Ahora bien, ¿qué relaciona la propiedad española con el derecho que tiene Argentina? Bien, por un principio internacional que es el de uti possidetis iuris, que plantea que una vez emancipado un país de su potencia colonial, hereda aquellos espacios territoriales que le pertenecían a, en este caso, España. En 1833,
Reino Unido invade las islas expulsando a todos sus habitantes y estableció una población implantada, por el interés de controlar el paso del Atlántico al Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Desde ese momento, Argentina nunca dejó de reclamar la devolución de los territorios usurpados. En 1965, la ONU dictó la Resolución 2065, en la cual insta a la Argentina y Reino Unido a encarar un diálogo por la soberanía de los espacios en conflicto. Reino Unido no cumple actualmente con esta resolución. Desde los años 60 hasta 1971 hubo acuerdos de comunicaciones del sector continental argentino con los isleños a través del suministro de combustible, educación y servicios de salud. La presión internacional a partir de 1965 hace que Reino Unido empiece negociaciones hasta el informe Shackleton de 1976, el cual plantea la existencia de mucha reserva de petróleo en torno a las islas y se da la consecuente interrupción del diálogo por parte de Reino Unido con la Argentina. El capítulo negro se dio en 1982 cuando el gobierno militar de facto de Argentina decide recuperar las islas por la fuerza, a fin de buscar la legitimación a su gobierno caracterizado por un terrorismo de Estado y además de hundir al país en una crisis económica. El gobierno militar toma esa determinación. Quizás creyeron que Reino Unido no iba a movilizar su estructura militar para recuperar las islas. Esto desencadena una guerra con Reino Unido en la cual, a pesar de la valentía de los soldados argentinos, Argentina pierde la guerra. La población actual de las islas está compuesta por 3.200 personas, de las cuales el 43% son residentes nacidos en Malvinas y el resto en otros lugares. Cuenta en este sentido con muchos habitantes temporarios producto de la actividad pesquera y la actividad militar. Contiene 1.400 militares, es decir, casi la mitad de su población civil, lo que las convierte en uno de los territorios isleños más protegidos del mundo. La defensa de las islas cuesta unos 60 millones de libras al año. En 2012, se estimó que los contribuyentes británicos pagaron más de 2.000 libras esterlinas por isleño solo para defensa. Aunque sus habitantes manifiestan querer seguir perteneciendo al Reino Unido, lo cierto es que en 1833 se expulsó a los habitantes argentinos, no reconociendo su derecho de autodeterminación. Y desde ese momento son reacios al establecimiento de población argentina en las islas. Los recursos pesqueros son enormes y las autoridades británicas otorgan licencias de pesca depredando la fauna ictícola del mar argentino. Además, realizan exploraciones para extraer gas y petróleo. Implica además una posición estratégica de paso y llave a la Antártida. Una sola empresa domina los negocios de las islas y es la Falkland Island Company. La superficie del mar circundante a Malvinas, Georgias y Sandwich equivale a 5 veces y media la superficie de la provincia de Buenos Aires o el equivalente a 3 veces y un cuarto la superficie de España. Argentina defiende el principio de integridad territorial, que es el derecho de un Estado de conservar intacto su territorio ante intervención extranjera. Reino Unido evoca, por su parte, el principio de autodeterminación de los habitantes que quieren seguir viviendo en un territorio de ultramar inglés. Argentina sostiene la soberanía por derecho, en tanto Reino Unido por la fuerza.
Malvinas, una causa nacional argentina. Falkland, un resabio de un imperio, una de tantas heridas abiertas.